Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Estamos ya en la clase número 322 y hoy continuaremos desarrollando el nuevo tema que empezamos a ver la clase anterior, llamado Hebreo al máximo. Y te recuerdo rápidamente a ti que llegas al canal, que estás viendo el video, suscríbete ya mismo al canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos a YouTube y no te pierdas ninguno de los videos o de las clases. Si te gustan las clases, por supuesto, compártelas. Dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Deja tú también lo que quisieras que yo desarrollara en próximos videos. Los estaré leyendo y también estaré desarrollando esos temas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video de hoy y te recuerdo también que en la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo. Vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver un tema que le he titulado Kedai y lo Kedai, ¿ok? Que esto sería conviene y no conviene en hebreo. Veremos el diccionario de palabras desconocidas y también la frase del día. Comenzamos entonces con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama Kedai y lo Kedai. ¿Qué significa esto de Kedai y lo Kedai? Kedai y lo Kedai. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar entonces a leer el enunciado. Te recomiendo antes de que vamos a comenzar, te recomiendo que hemos comenzado un nuevo tema desde el video anterior. Nuevo año, nuevo tema. Así este es el lema. Y el tema que estamos desarrollando o vamos a desarrollar en las próximas clases, en los próximos videos, lo he titulado Hebreo al máximo. Es decir, vamos a poner en exposición todo tipo de temas que ustedes, la gente que me están viendo, lo han pedido. ¿Ok? Así que escriban en los comentarios, estaré leyendo todas las sugerencias para que yo entonces esté en próximos videos desarrollando esos temas que ustedes quieren, temas de interés. ¿Ok? Así que ayúdenme, escríbanlo en los comentarios. Muy bien, comenzamos con el tema de Kedai y lo Kedai. La palabra Kedai y lo Kedai se utilizan para expresar conveniencia, ¿ok? Hay muchas formas de expresar conveniencia en el hebreo, muchas formas. Hoy vamos a ver una de ellas. Una de ellas es la utilización de las palabras Kedai, ¿sí? Y lo Kedai, que literalmente traducido al español significa conviene o debería y no conviene, no debería. ¿Ok? Kedai quiere decir conviene o debería. Y lo Kedai pues viene siendo no conviene o no debería. ¿Ok? Kedai y lo Kedai. Ahora vamos a ver cómo se puede utilizar esto en una frase. ¿Cómo se utiliza este Kedai o lo Kedai? Porque esta palabra Kedai en realidad puede entenderse como un conector. ¿Un conector entre qué? Entre dos frases, ¿ok? Dos frases. Este puede ser un buen conector. También puede ser el principio de una frase, ¿sí? O puede ser también utilizado en una pregunta. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. La forma de utilizar entonces el Kedai y no Kedai es la siguiente. Primero, la frase anterior, ¿sí? La frase que viene antes o la palabra que venga antes, no importa, cualquiera sea ella. Luego entonces vendría la palabra Kedai, que significa conviene o no conviene, ¿sí? Kedai o lo Kedai. Luego agregamos un verbo en su forma infinitiva. Ojo con esto, es muy importante, debe ir el verbo en forma infinitiva, esta es la regla. Después del Kedai siempre debe ir un verbo en su forma infinitiva. Y si no va en su forma infinitiva, aquí no lo he puesto, pero lo voy a decir. Si no va en su forma infinitiva, debe ir la palabra she. ¿Ok? Debe ir la palabra she. Después del Kedai, debe ir la palabra she, que significa que. ¿Ok? La palabra que para respuesta.
Y luego de ese que, ahí sí puede ir un verbo ya conjugado, ¿ok? Es la única forma de que después del kedai podamos utilizar un verbo conjugado. Utilizar la palabra she después del kedai. Si no se utiliza la palabra she, no es posible utilizar un verbo conjugado, lo cual nos indica que debemos de utilizar solo un verbo en su forma infinitiva. Y luego simplemente utilizamos el complemento. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, le'an kedai lalejet achshav. Esta es una conversación entre 4 mujeres, ¿sí?, que están teniendo, y una le dice a la otra, lean, o sea, una le dice a las demás, lean kedai lalejet achshav. ¿Qué quiere decir esto? Kedai. La palabra kedai, perdón, la palabra lean, primero que todo lean. La palabra lean es la palabra a dónde para pregunta. ¿A dónde? Lean. Kedai, ya vimos que es conviene. ¿A dónde conviene? Lean kedai. Lalejet, y aquí está la clave. Si ven, se utiliza un verbo en infinitivo. Kedai es el verbo ir en su forma infinitiva. ¿A dónde conviene ir? Y la palabra o el complemento en este caso sería achshav, que quiere decir ahora. ¿A dónde conviene ir ahora? Es una pregunta. Lean kedai lalejet achshav. Y la respuesta o las respuestas. Una dice a las demás, kedai lalejet lapinat achai. Otra vez, kedai lalejet, kedai, ya vimos que es la palabra conviene o deberíamos, en este caso, o debería, conviene, kedai. Lalejet, el verbo ir en su forma infinitiva, después del kedai va un verbo en su forma infinitiva, lepinat. La es hacia la o a la, y pinat es esquina, piná es esquina, ajai quiere decir de los animales, la esquina de los animales. Y la otra le responde, kedai lalejet la mishak kadurregel. Kedai, otra vez, deberíamos o conviene, aquí ya lo traduje como deberíamos, para que ustedes vean que también se podría definir o traducir de esta manera, deberíamos o conviene, lalejet, otra vez un verbo en su forma infinitiva, ir, la mishak, o sea, al juego, mishak es juego, kadurregel de fútbol. Y la última le responde, ulai kedai lalejet la kolnoa, o sea, hace una pregunta. Tal vez, ulai es tal vez, kedai deberíamos o conviene, lalejet ir, y aquí vemos que se utiliza mucho el verbo ir, para cuando utilizamos kedai, muchas veces es muy usual utilizar el verbo ir en su forma infinitiva. Kedai lalejet. Tal vez deberíamos ir, kedai lalejet, ulai kedai lalejet, la kolnoa, o sea, al cine o al teatro. Y es una pregunta, ¿no? Y la última les dice a las demás, babait sheli yesh uga tova. Babait sheli yesh uga tova. Babait es en casa, babait es en la casa, sheli mía, o sea, en la casa mía o en mi casa, yesh es el verbo haber conjugado en presente en su forma positiva. En mi casa hay uga tova, o sea, una buena torta. Uga es torta o pastel y tova el adjetivo bueno o buena en este caso. Y responden las demás, kedai lalejet labait shel Gilia. Kedai lalejet, conviene ir o deberíamos ir, labait a la casa, shel Gilia, o sea, o de Gilia, sí, de Gilia, que es la casa de, Galia, no Gilia, Galia. Conviene ir a la casa de Galia. Kedai lalejet labait shel Galia. ¿Ok? Otra vez, lean kedai lalejet achshav, kedai lalejet lapinat achai, kedai lalejet למishak כדורגל, אולי כדאי ללכת לקולנוע, בבית שלי יש עוגה טובה. כדאי ללכת לבית של גליה.
Y vamos a ver otro ejemplo, otra situación. Son dos ratones que se encuentran en un laberinto. El uno le dice al otro, Le'an kedai lalejet. Le pregunta, ¿a dónde? Kedai es a dónde. Kedai conviene o deberíamos. Lalejet, el verbo ir en su forma infinitiva. ¿A dónde conviene ir? O a dónde o hacia dónde deberíamos ir. Y el otro le responde, Kedai lalejet lesham. Sham yesh gvina. Kedai conviene o deberíamos, lalejet ir, lesham, o sea, hacia allá. Sham, allá, yesh es el verbo ir, perdón, el verbo haber en presente, conjugado en presente, en su forma positiva, o sea, allá hay gvina, queso, allá hay queso. Otra vez, lean kedai lalejet lesham, sham yesh gvina. Y vamos a ver entonces ahora tres ejemplos más, tres ejemplos adicionales en los que podemos utilizar el kedai. Ani חושב שלא כדאי לקחת חופש מחר, כי יש הרבה עבודה. Ani es el pronombre yo, חושב es el verbo creer, ¿sí? Pensar, es el verbo pensar, conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares, en este caso para el pronombre yo, para el pronombre ani חושב, o sea, yo creo o yo pienso. Shei, que lo que dai, ¿sí? Lo que dai, o sea, que no conviene. O en este caso hay otro significado que le podemos dar al que dai. No vale la pena, en este caso lo que dai no vale la pena. She lo que dai, que no vale la pena. La kajat es el verbo tomar conjugado en su forma infinitiva, porque ya dijimos que después del que dai debe ir un verbo en infinitivo. Shelo kedai lakahat, que no vale la pena tomar, o tomarse en este caso, hofesh, o sea, un descanso, o hofesh también es vacaciones, tomarse unas vacaciones, mahar, mañana. Ki, porque, para respuesta, yesh, el verbo haber en su forma infinitiva, el verbo haber conjugado en presente, en su forma positiva, harbe avoda, o sea, mucho trabajo, harbe avoda. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Koevli habeten, nirali shekedai lalejet larofe. Koevli es el verbo doler conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares. O sea, koev es doler y li, pues a mí me duele, es lo que quiere decir esto. Koevli, me duele. Habeten, el estómago. Nirali quiere decir yo creo que, ¿sí? Nirali. She es que. Kedai, y aquí está el kedai, debería, o vale la pena, o conviene. Lalejet, ir, aquí otra vez el verbo ir, larofe, o sea, al médico. Koevli abetem nirali shekedai lalejet larofe. Y el último ejemplo. Hi lo yodat im kedai o lo kedai leavi mitria. Kanire shelo ired geshem. Otra vez, hi es el pronombre ella. Lo yodat, lo es no, y yodat el verbo saber conjugado en presente para los pronombres femeninos singulares, en este caso para ella no sabe. Im kedai, si vale la pena, o si conviene, o lo que dai, o no conviene. Leavi mitria, o sea, leavi es el verbo llevar en su forma infinitiva, mitria, paraguas. ¿Ok? O no, quiere decir, y lo yodat im kedai o lo kedai leavi mitria, o sea, ya no sabe si vale la pena o no vale la pena llevar paraguas. Kanir'e, ¿sí? Kanir'e, shelo, kanir'e es me parece, o probablemente en este caso. Shelo y red es el verbo caer, en su forma, está conjugado en futuro para el pronombre él, o sea,
lo que quiere decir es que probablemente no caiga o no baje, y red es bajar, geshem, lluvia, o sea que no caiga o no baje la lluvia, o sea, quiere decir que no llueva, es lo que quiere decir. En hebreo se utiliza el verbo bajar para decir llover, ¿ok? Es importante recordarlo. Otra vez, ella no sabe si vale la pena o no llevar paraguas. Probablemente no llueva. Y continuamos con el diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra que les traigo es la palabra hayá. Hayá es un animal y muchos animales hayot. ¿Ok? Hayá, hayot. Y esta palabra hayá viene del verbo legiot. ¿Ok? Legiot. Importante entenderlo. Legiot que es el verbo vivir en este caso. Legiot es vivir. Hayá es animal, hayot animales y legiot es de donde vienen estas palabras que significa vivir. Siguiente palabra, la palabra piná. Piná es una esquina. Pinot, muchas esquinas. ¿Ok? Y el verbo del cual provienen estas palabras, piná y pinot, es lifnot. El verbo lifnot, que quiere decir girar o doblar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Siguiente palabra, gviná. Gviná es queso. ¿Sí? Queso. Gviná es queso. Y gvinot, quesos. Hofesh es vacación. Esa es la siguiente palabra, hofesh. Y hofashim, muchas vacaciones. Hofesh, vacación. Hofashim, vacaciones. Y una palabra que es sinónima a esta es hufshá. Hufshá también se refiere a una vacación o vacaciones. Hufshá es una y hufshot viene siendo muchas vacaciones. Hufshá, hufshot. Hufshá, hufshot. Estas palabras también pueden decir, dependiendo del contexto, libertad. La libertad, hufshá o hofesh, que algo es libre también puede ser. Y la última palabra es mitriá. Mitriá es una sombrilla o un paraguas, dependiendo de dónde te encuentres, puede ser sombrilla o paraguas. Mitriá, mitriot. Mitriá, mitriot. Y muy bien amigos, me despido por el día de hoy, no sin antes con la frase del día. Kedai tamid lasim lev latnua lifnei lachsot kvish. Kedai tamid, o sea, conviene, ahí está el kedai. Tamid, siempre, lasim lev, prestar atención, latnua, o sea, al tráfico o al movimiento, lifnei, antes de, lachsot, cruzar, kvish, una calle. Otra vez, kedai tamid lasim lev latnua lifnei lachsot kvish. O sea, conviene siempre prestar atención al tráfico antes de cruzar una calle. Y muy bien amigos, me despido por el día y nos estaremos reencontrando Dios mediante el día de mañana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, el hebreo al máximo.